A todos y todas los comunales que se encuentran desde cualquier parte del país, de nuestro municipio, de las veredas, hoy conectados para participar en este conversatorio que tiene relación con la consulta popular que ha convocado nuestro presidente Gustavo Petro. Agradecemos al doctor Gustavo García Figueroa, exministro del Interior, que nos está acompañando el día de hoy, al magistrado Luis Guillermo Pérez Casas, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, un hombre defensor de derechos humanos, muy cercano también a la acción comunal como el doctor Gustavo García, al doctor Frey, subdirector de la misión de observación electoral, que ha aceptado esta invitación para dejar hoy los cimientos del conocimiento de la participación ciudadana en la consulta popular. Este espacio va a estar dirigido por el secretario ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Confederación Nacional de Acción Comunal, el abogado Alfonso Cortés García de la Federación del Valle del Cauca. Le doy paso a Magda para que hable de los perfiles de los invitados a este conversatorio del día de hoy. Bueno, entonces hoy se encuentra con nosotros el doctor Gustavo García Figueroa. Él es abogado constitucionalista con experiencia en filosofía y ciencias políticas. Tiene una amplia trayectoria que abarca desde la consultoría estratégica hasta la investigación académica de vanguardia. Además, cuenta con amplia experiencia en relacionamiento con el Congreso de la República, lo que le ha permitido impulsar reformas legales y constitucionales que fortalecen la democracia del país. Su liderazgo fue crucial en las etapas finales de la negociación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera, donde mostró su gran capacidad para conciliar posiciones divergentes y alcanzar soluciones innovadoras. También estuvo dirigiendo ese proceso de implementación de la normativa del acuerdo, trabajando en estrecha colaboración con la Alta Consejería para el Posconflicto. También fue viceministro del Interior, es animalista, defensor del medio ambiente, entusiasta, convencido de la salida negociada al conflicto armado. Y además es pues muy cercano a nosotros los comunales de Colombia. También estuvo viajando a La Habana en varias ocasiones como integrante del grupo de asesores del equipo negociador que logró la firma del Acuerdo de la Paz. Es hijo de uno de los más visibles dirigentes políticos en el departamento de Nariño. Y también pues ha estado muy cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro, estuvo como viceministro y luego como ministro encargado, y pues hoy está apoyando la consulta popular y nos acompaña. También está el doctor Luis Guillermo Pérez Casas, quien es del Líbano Tolima, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral.
del periodo 2018 al 2022. Es abogado de la Universidad Nacional con maestría en altos estudios para el desarrollo en análisis de problemas económicos y políticos contemporáneos. También es defensor de derechos humanos por más de 30 años. Fue presidente del colectivo José Alvear Restrepo, de donde hace parte. También secretario general y representante permanente ante la OEA de la Federación Internacional de Derechos Humanos, donde ha intervenido en varias asambleas de estados, partes de la Corte Penal Internacional como La Haya, Nueva York, así como Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y ante la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. Y también hizo parte del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, donde fue secretario ejecutivo de esa iniciativa en Copenhague para América Central y México durante 8 años, y se ha especializado en áreas de ayuda y desarrollo en el impacto de acuerdos de libre comercio en los derechos humanos. También estuvo en el Comité de Expertos del Centro Nacional de Cooperación del CNCD, y con varios proyectos en América Latina. En academia, pues él ha estado en la Escuela Superior de Administración Pública, en la Academia Diplomática de San Carlos y en la Universidad del Tolima. Y por último nos acompaña el doctor Frei Alejandro Muñoz Castillo, que es el subdirector de la Misión de Observación Electoral MOE. Es un destacado experto en Derecho de Administración Pública, abogado y administrador público. Se formó en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en la Escuela Superior de Administración Pública. Se especializó en Derecho Administrativo en la Universidad Nacional de Colombia y ha obtenido también su magíster en Derecho Penal y en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, con una sólida trayectoria en asesoría electoral, administración pública y lucha contra la corrupción. También ha trabajado en la Fiscalía General de la Nación en áreas claves como el despacho del fiscal general, la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos y el Cuerpo Técnico de Investigación, y su experiencia también incluye colaboraciones con los organismos internacionales como USAID, Olgonic Technical Service, y también su participación en la misión especial y en la misión de observación electoral. Como conferencista ha llevado su conocimiento sobre delitos electorales, participación ciudadana y ética pública a reconocidas universidades del país, entre ellas la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario y la Universidad de La Sabana. Además, ha contribuido con muchas publicaciones clave en el ámbito político electoral. Esos son los perfiles de nuestros invitados. Entonces, doctor Alfonso, lo dejamos con los invitados el día de hoy. Muchas gracias, Magda. Un saludo fraterno muy especial a nuestros hermanos comunales de Colombia y un saludo respetuoso a nuestros invitados, por cierto, con unos perfiles supremamente interesantes, profundamente conocedores de la realidad nacional y que hoy nos acompañan para tratar de dar unas luces, unas aclaraciones sobre un tema que está conmoviendo a Colombia y que, por supuesto, nosotros como organización comunal somos muy cercanos. Estamos hoy y queremos que hablemos de la consulta popular. Esa es la temática amplia, mis queridos doctores, y vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla, que nos llegue a los comunales de la Colombia profunda, para que podamos entender claramente cuál es el mensaje, cuál es la necesidad, cuál es el hecho mismo de la presentación de este instrumento constitucional para dilucidar algo de la agenda de gobierno. Entonces, la idea es presentar inicialmente una serie de temáticas, una serie de preguntas que puede ser que conforme a lo que asuma cada uno de los panelistas la vayan respondiendo o se le va definiendo a quién le correspondería. La primera pregunta, señores, sería precisamente, ¿qué es una consulta popular? Doctor Luis Guillermo, entonces, o doctor Gustavo. Sí, no, con mucho gusto. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, a mis compañeros de panel. Bueno, la consulta popular es uno de los mecanismos de participación ciudadana que han revolucionado lo que significa
en Colombia la voluntad popular. Antes de la Constitución de 1991, teníamos un régimen exclusivamente representativo, donde los ciudadanos, como ha reconocido la Corte Constitucional, eran simples espectadores que se les invitaba 4 años a votar por quienes iban a decidir los destinos públicos. La Constitución del 91 va a establecer una serie de mecanismos de participación ciudadana para garantizar justamente lo que consagra el artículo tercero de la Constitución Política, que el pueblo es soberano y sobre él descansa el poder público. Y de allí surgen distintos mecanismos de participación, entre otros, pues la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores, el referendo, el plebiscito y la consulta popular. La consulta popular puede tener distintos niveles. El que ahora vamos a discutir es el nivel de la consulta popular propuesto por el presidente de la República, que tiene un carácter nacional, pero también se puede hacer consultas populares a nivel departamental, municipal o local. Y se trata justamente de eh, temas de interés de la comunidad, y en este caso de interés del país, puedan ser sometidos a el escrutinio y decisión de la voluntad ciudadana cuando, como lo ha dicho la propia Corte Constitucional, hay algún desacuerdo que no se ha podido zanjar dentro del equilibrio normal de poderes o la división normal de poderes, una iniciativa gubernamental de ley, por ejemplo, que es lo que estamos aquí discutiendo, y la decisión del Congreso de no votar esa ley o de archivarla, que es lo que aquí ha sucedido con la Comisión Séptima del Senado y la reforma laboral. Así que ha dicho la Corte Constitucional, y lo voy a citar en comillas porque este es el punto de partida que nos permite de entrada pues concluir que aquí no estamos hablando de un régimen autoritario, de un gobierno que quiere ignorar la separación de poderes, sino que justamente la consulta popular, como ha dicho la Corte Constitucional en su sentencia C-150 de 2015 sobre el proyecto de ley estatutaria sobre los mecanismos de participación ciudadana, dice la Corte, la consulta popular, además de concretar el derecho a la participación ciudadana, constituye también una forma de canalizar disputas entre dos órganos del poder público legitimados democráticamente. Es por ello que la jurisprudencia ha dicho que permite que cuestiones complejas sobre las cuales haya enfrentamiento ejecutivo-legislativo sean dirimidas por el pueblo, evitando así una parálisis en la adopción de dichas decisiones. Es decir, que de eso se trata. No se trata justamente de que convocar una consulta popular atente contra la democracia o atente contra el legislativo, sino que es el mecanismo legítimo por el cual se convoca al pueblo colombiano, en este caso, para que decida sobre derechos fundamentales como los derechos laborales que no han sido aprobados hasta ahora por el Congreso de la República. Muchas gracias, doctor Luis Guillermo. Sobreviene entonces una inquietud frente a esa importancia de la temática. Se habla repetidamente de los diversos estamentos sobre consulta popular y referendo. Son dos figuras que está en la Constitución Política de Colombia, pero entonces sí es necesario que hagamos la diferencia. Doctor Gustavo. Bueno, muchas gracias. Un saludo al compañero Luis Guillermo, gran amigo y compañero de varias luchas. Me parece muy importante la pregunta. La consulta popular, lo dijo en palabras textuales, como viene en la Constitución, el doctor Luis Guillermo, sirve para consultar un tema de interés nacional, una decisión que debe tomar el gobierno, que debe tomar el Estado, porque este es un Estado democrático, no es solamente obligatorio para el gobierno, sino para el Estado, una decisión popular que es lo que sustenta, digamos, la legitimidad del Estado, esa voluntad popular. Eh, y, y, y no no se trata de aprobar un texto de una ley,
esto ha servido de alguna manera como una herramienta para criticar la consulta, para decir que no es el instrumento adecuado, por cuanto lo que se está discutiendo es una norma que se quiere implementar. Por eso, el gobierno nacional, en el diseño de las preguntas, está siendo cuidadoso, y debe serlo, frente a diseñarlas de tal manera que pregunte sobre las decisiones que se deben tomar y cómo el Congreso de la República deberá aprobarlas, deberá debatirlas y deberá tomar en cuenta. Por ejemplo, el presidente decía, usted desea que a partir de las 6 de la tarde se cuente como horas extras las de la jornada laboral. Entonces, allí el Congreso de la República debe asumir, si es esta la decisión popular, que su debate, que sus decisiones deben acoger esa voluntad popular. Pero ¿por qué el presidente adopta esta decisión de tomar una consulta popular como un eje para superar este bloqueo institucional? Y ahí me parece que es muy importante que demos la discusión frente a por qué se utiliza este mecanismo y no el referendo. Porque lo que el presidente advierte, lo que el gobierno dice es, aquí estamos ante un bloqueo institucional en el Congreso de la República. Y yo quiero dejarles una reflexión que la hacía Luis Guillermo de manera rápida, pero me parece que es uno de los ejes de la discusión más importantes que debemos tener, es que la consulta popular es un mecanismo constitucional. Aquí no se está saltando al Congreso, aquí no se está saltando los mecanismos institucionales, no se está haciendo absolutamente nada ilegal y menos nada inconstitucional. Y esa crítica no se debe aceptar, ni tolerar, ni normalizar en las discusiones, porque aquí lo que se está haciendo uso es de una herramienta que busca la voluntad popular que está en la Constitución y que se hace en el marco de esa voluntad popular. Entonces, no debemos permitir que se diga que se está saltando al Congreso. Al Congreso de la República se llevó un proyecto. Al Congreso de la República se presentaron unos argumentos. Al Congreso de la República se presentaron las ponencias. Y ante una negativa, no de aprobar o improbar un proyecto, ojo, porque el presidente pudo haber aceptado que el proyecto se niega, pero lo que hubo fue una negativa a iniciar los debates. Y una negativa llevada de manera torticera, de manera tramposa, dirigida a evitar la discusión. Y eso no se puede permitir en un Estado democrático como es Colombia. Cuando esas cosas suceden, se hace uso de los mecanismos constitucionales alternos que ya no hablan de la representación indirecta, que es la que ejercen los congresistas, sino de la representación directa, que es la que los comunales siempre han peleado. El ejercicio, el eje de la acción comunal es el deseo de la ciudadanía de participar en las decisiones que le atañen, que le corresponden, que le afectan. Y por eso lo que se está haciendo es, ante un bloqueo institucional de la democracia representativa, acudimos a un sistema de democracia directa, en un Estado social y participativo de derecho, para preguntarle a la gente qué quiere frente a la dignificación de las condiciones laborales de las personas. Por eso, el mecanismo ideal es la consulta popular y no el referendo aprobatorio de una norma en particular. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Claridad sobre el tema. Pero sobreviene otra inquietud con la cual se ha pretendido empañar este proceso de aplicación de herramientas constitucionales, y es sobre la titularidad del convocante en este caso, de la consulta popular. Doctor Rey Alejandro, la titularidad sobre del quién convoca a la aplicación de este procedimiento constitucional. Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo
a mis compañeros acá de charla, al doctor Gustavo, al doctor Guillermo. Un gusto nuevamente saludarlos y pues a todos los comunales del país, que son aquí una base muy importante de todo lo que es pues nuestro ejercicio de participación ciudadana en Colombia. Pues desde la misión de observación electoral estamos atentos a todo este proceso por nuestra naturaleza como organización de la sociedad civil, independiente del gobierno, de los partidos políticos, de intereses privados, para promover precisamente los derechos políticos de la ciudadanía. Y es importante este espacio para dar claridad acerca de esos aspectos de lo que son los mecanismos de participación ciudadana, y creo que pues la explicación que se ha dado tanto por el doctor Guillermo como por Gustavo es totalmente pertinente. O sea, la Constitución de 1991 fundamenta todo su andamiaje en la constitución de los poderes a partir del pueblo, de la ciudadanía. Entonces es totalmente pertinente y siempre será bienvenido un ejercicio de participación democrática para la discusión de asuntos de interés nacional y nivel departamental, nivel municipal, nivel local. Ahora, frente a la pregunta que se realiza del convocante, de hecho la consulta popular en su origen, que es la Constitución de 1991, o que tenemos un referente pre-1991, donde ya estaba la figura, que parecía más un referendo, pero tal y como la tenemos actualmente diseñada con nuestro modelo constitucional, nació como precisamente una iniciativa del gobernante para consultar al pueblo sobre asuntos de trascendencia nacional, en este caso, porque estamos hablando de una consulta a nivel nacional, y como también me señalaba el doctor Luis Guillermo, pues cuando existe también de pronto diferencia entre los poderes públicos, la consulta popular, según la Corte Constitucional, puede constituir un mecanismo de participación en el cual el pueblo dirima ese conflicto entre esos establecimientos representativos, en este caso Congreso de la República, Gobierno Nacional. Entonces, dentro de la normatividad que ya se nombró una importante, que es la ley 134 del 94, que fue el primer desarrollo legal y que luego fue modificado por la 1757 del año 2015, aún las dos normas conviven, se dice precisamente que uno de los que puede llegar a convocar es el gobierno nacional, con unos requisitos que vamos a ver en esta charla, y otra vía que nace con la ley 1757 del año 2015 es el pueblo, también la ciudadanía, mediante la recolección de apoyos, también podría convocar una consulta popular, pero en este caso la discusión que tenemos ante la opinión pública y pues que es objeto de este conversatorio, pues es precisamente una iniciativa de origen gubernamental totalmente legal, ajustada a la Constitución, está regulada desde la Constitución política, entonces conforme al ordenamiento jurídico. Muchas gracias, doctor Alejandro. De su intervención surge entonces una pregunta que ha cautivado a los comunales y a la sociedad colombiana. Se habla como uno de los medios de torpedear el desarrollo de esa herramienta constitucional, el manejo de los términos y el manejo del cumplimiento de requisitos. Hablemos entonces, doctor Luis Guillermo, sobre los requisitos generales que conlleva la consulta popular. Bueno, en primer lugar, se requiere que el gobierno nacional, con la firma de todos los ministros, someta al Senado de la República el texto y la justificación del mismo para convocar la consulta popular. Es decir, ya debe integrar cuáles serían las preguntas que se formularían a la ciudadanía. El Senado de la República puede decidir que es conveniente hacerlo o puede decidir por mayorías que no es conveniente hacerlo. En el segundo de los casos, pues sería gravísimo, pues porque se estaría justamente cercenando la propia voluntad popular para dirimir ese conflicto entre las reformas sociales del gobierno, en este caso la reforma laboral, y la decisión de unos senadores de archivar la reforma laboral. Así que, ¿qué sucede? Si el Senado no se pronunciase por alguna razón dentro de los 20 días siguientes al día en que se le someta el texto por parte del presidente de la República, podría por mayoría de los senadores decidir tomarse en 10 días más. ¿Qué pasa si en los 30 días
no se pronuncian. Si no se pronuncian, el presidente de la República queda facultado para convocar la consulta popular dentro de los 4 meses siguientes. Y es allí donde pues, están puestas, digamos, las estrategias en juego. Algunos consideran que ir a una consulta popular con justamente los márgenes que se requieren para llegar a aprobarla. Estamos hablando de una tercera parte del censo electoral que está por encima de los 40.600.000 personas que podrían votar. Y estamos hablando de casi 13.700.000 personas que tendrían que votar ese día. Y estamos hablando de cerca de 6.700.000 votos afirmativos para que una pregunta pase. Cada pregunta debe ser escrutada. Así que no es fácil. Algunos dicen es mejor dejar que el gobierno fracase, porque pues recuerden ustedes, pese a toda la publicidad que tuvo y todo el apoyo popular que tuvo, la consulta anticorrupción del 2018 no alcanzó el umbral para que fuese obligatoria. Y ahora viene la pregunta, es que, porque aquí se han hecho propuestas, no es que se puede introducir en la consulta popular, rebajarle los salarios a los congresistas. No, no se puede, porque el salario de los congresistas está regido con una norma particular, que es el artículo 187 de la Constitución Política, y mediante una consulta popular no se puede modificar la Constitución. Y no se puede modificar ningún texto de la Constitución, así que ni tampoco se puede someter, lo prohíbe la ley, todo el texto del articulado de la reforma laboral. Así que eso no es posible que suceda. Así que vamos poniéndonos de acuerdo. Se requiere entonces esa decisión afirmativa del Senado de la República, o en todo caso un silencio que en este caso, como lo expresé, pues sería positivo, y el presidente de la República convoca la consulta popular. Muy grave que el Senado llegase a decir que no. Eso generaría obviamente un enorme malestar ciudadano, y se estaría cerrando por el propio Congreso las puertas a discutir democráticamente lo que le interesa al pueblo en la defensa de sus derechos fundamentales. Mm, y lo otro es también sobre cómo participa la ciudadanía en este escenario. Una vez que el, el presidente de la República expida el decreto convocando la consulta, en los 15 días siguientes, todo el movimiento comunal de Colombia, en cada municipio, en cada departamento a nivel nacional, se inscriben como promotores del sí por la consulta. Pero también en ese lapso pueden inscribirse promotores del no, como pueden inscribirse promotores por la abstención. Mm, y luego, pues entregan unos espacios por parte del Consejo Nacional Electoral en la radio y la televisión pública. El propio gobierno también tendría que manifestar su voluntad de hacer parte de estos espacios ante el Consejo Nacional Electoral. Se distribuyen esos espacios y se inicia la campaña, que termina pues el día anterior a la votación. ¿Y cuándo puede ser la votación? La votación no puede ser en un día en el que haya elecciones. Se ha hablado de que podría ser el día en que se convoque las consultas interpartidistas o internas de los partidos políticos que fijó el Consejo Nacional Electoral para el 26 de octubre. A mi juicio eso no es posible. Aunque allí no se están eligiendo propiamente cargos de representación popular, sí se está invitando a votar para que los partidos decidan quiénes van a ser sus candidatos a la presidencia, a la república, o a una consulta previa en el 8 de marzo, para que allí participen el nombre de determinadas fuerzas políticas, o para ordenar las listas al Congreso de la República, ya sean las cámaras o al Senado como circunscripción nacional. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también. Yo lo que le he sugerido al gobierno
es que lo haga 8 días después, el domingo siguiente al 26 de octubre, de tal forma que toda la instalación que se ha hecho para la elección de consejos de juventudes, que es el 19 de octubre, más la elección del 26 de octubre, pues permita que toda esa instalación, toda esa infraestructura quede justamente disponible para hacer la consulta popular. Creo que sería el domingo 2 o 3 de noviembre, tendría que precisar la fecha. Pero eso sería, digamos, el escenario. ¿Qué sucede si las preguntas son aprobadas? Inmediatamente no se transforman en ley. Si se alcanza el umbral, si tienen las mayorías requeridas, en esa sesión, en ese periodo legislativo, el Congreso debe aprobar una ley. O si no, en el periodo siguiente. Si no lo hace el Congreso, el presidente de la República podrá, mediante decreto con fuerza de ley, expedir las reformas legales necesarias para hacer respetar la voluntad popular. Bueno, eso es todo el escenario que les he resumido para que comprendan bien el proceso. muchas gracias, doctor. Otro actor importante dentro de ese organigrama, ese sistema que rige al país, es la Corte Constitucional. ¿Cuál es entonces el rol que juega la Corte Constitucional como órgano de cierre en lo pertinente sobre el manejo del desarrollo y ejecución de la consulta popular, doctor Gustavo? Bueno, ahí se ha procurado que quienes se oponen a la consulta popular que se piense que la Corte Constitucional debe pronunciarse ex ante, con anterioridad a la puesta en consideración de las preguntas a las personas. Sin embargo, ya se ha aclarado con bastante suficiencia que este control se ejercerá de manera posterior y que obviamente tiene que referirse a asuntos de trámite, de forma, ya que al fin y al cabo, cuando estamos preguntándole a la gente, estábamos preguntándole al constituyente primario y por eso, digamos, el margen de acción es bastante más amplio en cuanto a las decisiones que se puede tomar. Por eso, la Corte Constitucional, digamos, no es algo que deba preocupar. Yo creo que la Corte hará su pronunciamiento en su momento, con posterioridad a la elección, a la decisión del pueblo, pero la voz de la mayoría que se exprese será seguramente muy escuchada por la Corte Constitucional. Y allí yo quiero atar esto porque la pregunta que hace usted es muy importante y a veces dejar claro todos estos elementos jurídicos, todos estos elementos procedimentales es muy importante. Pero al fin y al cabo, reitero el argumento que estamos hablando de un tema de legitimidad, un tema de mostrarle al Estado, mostrarle a las diferentes fuerzas que componen el Estado colombiano y la ciudadanía colombiana, que la voluntad del pueblo, que la voluntad de la gente es cambiar. Y por eso es muy importante que haya un pronunciamiento masivo. Y por eso no quiero dejar pasar esta intervención para hacer un llamado a los comunales de Colombia a que nos organicemos para pronunciarnos, a que hagamos los comités de promotores que nos remitía el doctor Luis Guillermo, pero también que organicemos comités de trabajo social por el sí, que nos organicemos alrededor de las ideas de defender las reformas sociales, que hagamos unos nodos en cada una de los municipios, de cada una de las veredas, que también esos comités tengan una organización de carácter municipal, departamental y que se constituya una estructura de movilización porque esta oportunidad que tenemos como ciudadanía, que tenemos como nación, de tomar las decisiones que el Congreso de la República no se atreve a hacerlas, debe ser una forma de decirle a Colombia, de decirle a las instituciones que la gente quiere participar, que la gente quiere tomar sus decisiones y que tenemos la madurez política
para hacerlo, que necesitamos esa estructura que se ha perdido, como se perdió, por ejemplo, el Partido Comunal de Colombia, que queremos recuperar, por supuesto, pero que necesitamos estas vías y estos instrumentos para poderle decir a instituciones importantes, como lo es la Corte Constitucional, mire, esto es una decisión soberana, una decisión ciudadana que debe ser oída por el Estado y sus instituciones. Gracias, doctor Gustavo. Interesante su disertación. Pero permítame hacer y ofrecer un saludo muy fraterno a todos nuestros compañeros y hermanos comunales a lo largo y ancho de Colombia, a aquellos que están involucrados con los medios de comunicación de los organismos de acción comunal, aquellos que están aquí lanzando preguntas, profundamente inquietos, pero también muy decididos a jugar un rol importante, el rol que debe jugar la acción comunal para garantizar el desarrollo, la transformación y el cambio de nuestro país. A todos ellos, muchísimas gracias y realmente estamos avanzando. Estamos mostrando que la acción comunal es el camino para el desarrollo de este país. Bueno, hablamos de participación ciudadana, hablamos de que la acción comunal es un ejemplo vivo de aplicación de esos fundamentos de la participación ciudadana. Sobreviene algo que ha estado por allí circulando, acudiendo a ese paradigma de la participación ciudadana. ¿Puede una organización social, hablemos de la acción comunal, y pongamos un ejemplo, puede solicitar que se incorpore dentro de las preguntas de la consulta, por decir alguna cosa, que si está de acuerdo con la construcción, con la designación, con la apertura de un instituto de desarrollo comunal nacional, o va a estar exclusivamente centrado en lo que el gobierno ha dispuesto a raíz de la debacle en el Honorable Congreso sobre esa participación de senadores. Doctor Alejandro, que le correspondería allí en turno. Bien, bien, Alfonso, muchas gracias. Pues es interesante, o sea, cuando uno revisa la normatividad frente a la consulta y lo que puede ser materia, pues hay solo unas restricciones desde que no pueden ser como cosas que son de exclusivo resorte del gobierno, como asuntos presupuestales, lo que tiene que ver con amnistías, indultos, asuntos internacionales, presupuesto público. Entonces, bueno, eso es como lo único que se ve frente a restricciones. Podría existir una consulta popular como multitemática, en que se abarquen muchos temas, siempre y cuando sean de la competencia del respectivo nivel de la corporación pública al que correspondería, en caso tal de que pues, sea competencia de ella desarrollar lo que la población dijo mediante consulta, sería como asuntos de carácter nacional. Entonces, bien podría ser, pero sí podría uno también considerar ya una perspectiva más jurídica, que lo recomendable es que trate como de un solo asunto para que la gente no se confunda. Y no de pronto vea como muchos asuntos a consulta, porque a la final también es un asunto como muy de trascendencia por la misma coyuntura política como se ha expresado, de pronto lo que existe ahí entre las ramas del poder público, de que no existe una colaboración, si se quiere, institucional desde el punto de vista de cómo se está viendo por parte del gobierno nacional. Entonces, la recomendación sí sería que solo se trate del asunto que se está refiriendo de asuntos laborales, y pues hacia eso es que van las preguntas que hasta el momento se conocen como formuladas. Entiendo que el gobierno nacional quiere dar como también una pequeña etapa en la cual puedan varias personas, organizaciones comunales también, poder llegar y plantearle al gobierno, oiga, mire, este asunto podría ser importante en torno a las discusiones laborales que necesita el país. Podría darse esa oportunidad. Ahora, también hay una forma de participar de estos mecanismos, y creo que ya lo ha resaltado tanto Gustavo como Guillermo, en cuanto a lo que es el ejercicio de este mecanismo de participación ciudadana, que es participar en la campaña, para lo cual, una vez que sea
ya es pedido el decreto que convoque elecciones. Si se llega a esa etapa, pues las personas que quieran promover, las agrupaciones políticas o las organizaciones sociales, van y notifican esa decisión al Consejo Nacional Electoral y pueden también hacer uso de unos recursos pues que tienen que recaudar para poder participar de esa campaña en cualquier lugar del país. Eso ya es otra etapa del procedimiento. Ok, doctor. De tal manera que podemos pensar en un momento dado que bajo las actuales circunstancias, bajo la actual coyuntura, cuando se ven tan direccionadas, cuando ya se ha explicado por parte de los representantes del gobierno nacional que orienta a nuestro presidente, doctor Gustavo Petro Urrego, podría darse esa posibilidad, o taxativamente no, frente al caso concreto. Y puedo entonces acudir también a que ya hay conocimiento extraoficial posiblemente de algunas de las preguntas que se irían a poner en consideración de la ciudadanía. ¿Qué hablamos de eso? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuáles preguntas? El sentido de esas preguntas y entonces y los alcances. Doctor Gustavo. Bueno, Alfonso, a mí me parece que eso es de la mayor importancia, además porque ya hemos tenido experiencias. El, el plebiscito en el que se consultó eh, el apoyo al proceso de paz es una de ellas y tenemos que aprender de eso. Yo creo que Alejandro decía una cosa muy cierta y es que este es un proceso electoral, pero también es un proceso pedagógico y es muy difícil a veces comunicar de manera eficiente qué es lo que a la gente se le está pidiendo. Yo en conversaciones académicas, charlas, siempre me he preguntado a manera de reflexión histórica cómo habría sido de distinta el comportamiento de la gente si en lugar de que el plebiscito del 2016 se preguntaba, porque recuerden la pregunta era, ¿usted apoya el acuerdo final? Pues con el nombre completo. ¿Y cómo hubiera sido distinto si de pronto a la gente se le preguntaba, ¿usted apoya la implementación del acuerdo? Porque existen circunstancias en las cuales el acuerdo tenía algunas reticencias de la gente, pero había un consenso mayor que de pronto no estaba de acuerdo con el acuerdo como tal, pero sí había un consenso mayor con la necesidad de su implementación. Y quizás esa experiencia histórica que ha tenido la nación debería ser un aspecto importante que se debería tener en cuenta en la formulación de esas preguntas. Se ha hablado de 10, de 11, de 12 preguntas. Yo creo que debería ser una. Creo que debería formularse de tal manera que se obligue simplemente a que se tramite una ley laboral de carácter justo como lo que se está haciendo. Es difícil resumir los problemas y las complejidades que tiene esa reforma en una sola pregunta. No estoy diciendo que sea un asunto fácil y seguramente el gobierno lo está haciendo de la manera más tranquila y más objetiva para poder lograr ese asunto. Pero yo sí creo que la reflexión de Alejandro es completamente válida frente al tema de la necesidad de la concreción, de la claridad, de la pedagogía. Y allí, insisto, lo importante no es votar sí o no, lo importante no es abstenerse porque sí, que es lo que estamos viendo en el Congreso de la República. Ay, eh, no hay debate y no debatimos simplemente porque es una ley de Petro, entonces no se debate, o tampoco votar que sí con los ojos ciegos. O sea, yo lo creo que es importante aquí es que entendamos que este es un mecanismo en el cual nuestra opinión, la suya, la mía, la de todos los colombianos, de todos los comunales, se vuelve valiosa. Y por eso es importante que hagamos ese ejercicio colectivo de tomar conciencia de por qué votamos, pero también de hacer una masa común, de movilizar gente alrededor de la conciencia de los temas importantes que se están votando. Seamos herramientas de pedagogía, seamos instrumentos de difusión, seamos un colectivo social pensante
que permita tomar decisiones. Entonces creo que ahí está la importancia de que esas preguntas tengan una facilidad para ser transmitidas y que tengamos conciencia de qué derechos tenemos hoy y de qué derechos quiere la reforma laboral llevarnos. Porque recuerdo que alguna vez decíamos que un país, una nación, progresa cuando hay desarrollo social, cuando hay desarrollo económico, pero la humanidad avanza como humanidad, como seres humanos, cuando reconocemos derechos a nuestra sociedad. Y eso es lo que estamos queriendo hacer con esta reforma, darle una herramienta al pueblo para que reclame un reconocimiento de derechos y ser así una mejor sociedad. Mil gracias, doctor Gustavo. Pero que quisiera insistir en la posibilidad de que al conocerse algunas de las preguntas o haberse especulado sobre el sentido de algunas de las preguntas que estarían contempladas, la opinión de cada uno de ustedes, profundamente conocedores de la temática nacional, del proceso que se está viviendo, son actores principalísimos de este proceso. Sería interesante escucharlos a los tres sobre ese sentido de las preguntas que por lo menos se han dado a conocer. Mi teléfono, bueno, ya, ahora sí, me escuchan. Bueno, varias consideraciones. En primer lugar, como lo dijo Alejandro, las consultas, no, la consulta popular puede integrar varias temáticas. ¿Y en qué sentido podrían ir? El presidente ha hablado incluso de consultar también temas trascendentales de la reforma a la salud, si no llega a pasar en el Congreso, que puede correr la misma suerte de la reforma laboral, porque también tiene que pasar por la Comisión Séptima del Senado, pues donde ya sabemos que hay 8 senadores y senadoras dispuestos a hundir también ese proyecto de reforma a la salud. Así que el número de preguntas, pues sí, no debe ser muy amplia. Hemos dicho ya que legalmente no es posible someter un articulado. Apruébese la reforma laboral propuesta por el presidente de la República al Congreso de la República o la reforma a la salud propuesta por el presidente al Congreso. No, no se puede hacer. Así que lo que se puede lograr es que los temas de mayor trascendencia puedan hacer parte de lo que el pueblo va a decidir sí o no. Recuerdo que en la consulta anticorrupción del 2018 hubo solo 7 preguntas. Ninguna alcanzó el umbral, pero la mayoría tuvo más de 11 millones de votos afirmativos. Así que lo primero es hacer pedagogía, por supuesto, e invitar a vencer la abstención. Y se pueden hacer preguntas como las que el propio presidente ya indicó como ejemplo. ¿Usted considera sí o no que la jornada nocturna, la jornada diaria laboral, termina a las 6 de la tarde y a partir de las 6 es nocturna? Pues si vota sí o no, o a las 6 o a las 7, pero se decide. ¿Usted considera que los dominicales deben ser reconocidos para que se remuneren como corresponde en días festivos o domingos? Pues se podrá votar sí o no. Bueno, y así por el estilo, distintas preguntas a ser consultadas al pueblo sobre justamente esos derechos. Se pueden extender a las madres comunitarias que cuidan niños, se puede extender a quienes trabajan con estas cadenas de suministro puerta a puerta de alimentos o de diversas ventas de productos, etcétera. Pero lo que es claro es que las preguntas tienen que ser de carácter muy general y no prestarse para equívocos, que efectivamente el pueblo pueda entender fácilmente lo que se le está preguntando. Pero yo estaría pensando que ese número de preguntas
máximo deberían ser 12, no porque la ley diga que sean 12, sino porque, digamos, es lo que facilitaría más también una tarea pedagógica en torno a las preguntas que van a someterse a consideración de la voluntad popular. Ok, muchas gracias, doctor. Leemos acá una pregunta en el sentido de que si, por decir alguna cosa, de las 11 preguntas que se formulen, solo una alcanza el umbral, ¿qué sucede con esa y qué sucede con las demás? La única que valdría, pues es la que alcanza el umbral. Yo les estaba dando el ejemplo de la consulta anticorrupción. Ninguna de las 7 preguntas alcanzó el umbral. ¿De cuánto era el umbral en ese momento? Era de 12.140.000 personas. Y la, la respuesta que tuvo la mayor votación fue la que alcanzó 1.463.662 votos positivos. Y establecía, ¿aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel sin posibilidad de reclusión especial, etcétera? Obtuvo 11.463.662 votos afirmativos y no pasó, porque faltaron alrededor de 800.000 votos más para alcanzar el umbral que se requería. De tal manera que si solo una de las preguntas alcanza el umbral, sobre esa única pregunta se debería desarrollar el contenido de lo que se pretende. Sí, efectivamente, tendría que convertirse en ley de la República, y si el Congreso no la vota como ley, pues tendría que hacerlo el presidente de la República mediante un decreto ley. Pero no sería normal, o sea, si hay un umbral para una pregunta, normalmente hay un umbral para todas. O sea, la gente va a responder la totalidad o la mayoría de las preguntas. Muchas gracias, doctor. Viene otro con el saludo fraterno para nuestros hermanos comunales en Colombia entera, a los comunales con la consulta, las voces comunales de Nariño, los medios de comunicación localizados en la costa atlántica, en todo el Valle del Cauca, en todo el país. Un saludo fraterno para todos y que están transmitiendo este interesantísimo conversatorio con personas tan versadas en ello. Se ha presentado convenientes que plantean la oposición, es precisamente el de los costos. Doctor Alejandro, hoy por hoy, ¿en cuánto se puede estimar el costo del desarrollo de esa consulta? Y lo otro sería una pregunta pues, muy centrada en la labor que ustedes desempeñan, que es como misión, como observatorio electoral, es los mecanismos de control, de garantía, de transparencia que se deben citar para el óptimo desarrollo de la consulta popular. Muchas gracias. Pues tenemos el antecedente más inmediato de consulta popular en Colombia, que de hecho ha sido la única consulta popular nacional que se ha desarrollado en Colombia y fue de iniciativa de la ciudadanía. Nunca en Colombia se había dado una consulta, ni nunca se ha dado una consulta de carácter gubernamental. Se han dado otros mecanismos, pero no consulta. Esa tuvo para el año 2018 un costo de 240.000 millones de pesos aproximadamente. Entonces, 2018, estamos en 2025, han pasado casi 8 años, 7 años. Entonces, yo creo que puede estar rondando por los 400.000 millones, 500.000 millones de pesos la consulta. Ahora, eso como crítica, pues no es viable para la misión de observación electoral en el sentido que la democracia pues tiene un costo, o sea, desarrollar cualquier proceso electoral pues implica un costo presupuestal que tiene que apropiar la organización electoral para desarrollar su labor, y eso hace parte de nuestros fundamentos de Estado, o sea, el fundamento del Estado colombiano como Estado social de derecho es la democracia, para acceder al poder y precisamente para constituir los diferentes poderes públicos y para que también la ciudadanía participe en los diferentes asuntos públicos. Entonces, es totalmente
pertinente que en caso de que se llegue a esa instancia, pues exista una apropiación por parte del gobierno nacional para llevar a cabo ese gasto. Ahora, frente a la pregunta de la misión de observación electoral, pues nosotros desde ya estamos atentos al desarrollo de este mecanismo de participación ciudadana que se activa por el hecho de que el gobierno nacional dice que va a hacer la iniciativa, ¿cierto? Y que empieza desde ahí todos los pasos. Hemos identificado 7 pasos que ya han sido como descritos en toda esta charla. A partir de eso, pues cada una de ellas tiene como una observación que nosotros realizamos. Entonces va aquí ahorita como, pues bueno, qué es lo que el gobierno nacional va a consultar y que es un texto que tiene que ser aprobado por el Senado de la República. Desde la misión de observación electoral estaremos atentos a que se cumplan con los términos legales establecidos por la ley estatutaria que regula la materia, que dice que pues es un mes. Entonces, pues un mes tiene que tener el Senado de la República para decidir y ahí tiene que cumplirse con unas mayorías. Entonces, pues estamos atentos a que sea la mayoría de los congresistas de esa corporación que es Senado de la República de que apruebe, porque si se llega a dar menos, pues ahí ya podría tener un vicio que eventualmente en un futuro por parte de la Corte Constitucional podría declarar pues la inconstitucionalidad del mecanismo, y pues lo importante es que todo el proceso tenga un debido trámite y pues que cumpla con los requisitos legales. Pues luego de que se apruebe por parte del Senado de la República pasan a verse unos términos para que el presidente de la República decrete, que ya también bien se señaló, que pues bueno, se notifica dentro de los 8 días siguientes, tiene que fijarse una fecha de elección que tiene que ser dentro de los 3 meses siguientes al pronunciamiento del Senado de la República, si es que decide la conveniencia. Entonces es importante mirar esos términos. Me parecía curioso como para comentarle acá a nuestro público, nuestra miembros de la Acción Comunal y otros ciudadanos que de pronto también ven a través de esta plataforma, que en el caso de la consulta popular anticorrupción no se cumplieron con esos términos totalmente. De hecho, por ejemplo, fueron menos de 3 meses. Pero, y en los términos que estaban ahí legalmente, pues se amplió un poquito más. Por ejemplo, en los términos del Senado de la República no fue el mes, hubo más tiempo. Entonces, eso es interesante para uno analizar el mecanismo y cómo funcionan los mecanismos de participación, porque como misión de observación electoral siempre también para nosotros el desarrollo de una elección popular, de un mecanismo de participación ciudadana, siempre es un ejercicio de aprendizaje. Y miren que aquí aprendemos todos, estamos en esta discusión porque es que no se ha dado en Colombia esta clase de iniciativa, como ya señalé al principio. Luego se presenta todo un periodo de campaña en el cual se pueden gastar unos recursos. Los recursos por cada comité promotor pueden ser de 6.495 millones de pesos. Entonces, ahí tiene que haber unos controles por parte de la autoridad electoral, tiene que pues no rebasarse los topes, porque ya hay casos en Colombia en los cuales en un mecanismo de participación se violaron totalmente los topes. Acá ya hay una claridad frente a la importancia de los mecanismos de participación ciudadana, que se conozca acerca de la financiación con unos tiempos de reporte. Existe un aplicativo por parte del Consejo Nacional Electoral que se llama Cuentas Claras, y el llamado acá en este escenario de los comunales y que eventualmente pueden constituirse como comité promotor, y ya se señalaba acá por parte aquí de nuestros acompañantes en esta charla, es que si se hace campaña, se reporte. Si se recauda un recurso, ese recurso tiene que ser reportado, y luego de los 2 meses de finalizado la época de campaña, pues tiene que reportarse. Entonces, no descuidar eso, porque eso puede traer unas consecuencias legales, y es importante que todo el que quiera hacer promoción conozca que así como tiene unos derechos, también tiene unas responsabilidades, y en materia de financiación, esa es la responsabilidad. Luego pasa con todo lo de la votación, y respecto a la votación, pues va a ser un ejercicio también muy interesante, es la labor que nosotros desplegamos con nuestros observadores electorales. Por ejemplo, miembros de la Acción Comunal pueden llegar y participar a través de nuestras regionales en ese ejercicio de observación y mirar que se cumplan con las garantías del proceso electoral en las urnas. Y pues para nosotros va a ser interesante de que pues no hayan hechos que puedan afectar esa elección, de que todo se dé con transparencia, de que no hayan hechos que también podría pasar en un mecanismo de participación, sucedan hechos de corrupción, de constreñimiento, de amenazas para que la gente no vote, de amenazas para que la gente vote, de compra de votos. Todo eso se puede presentar. Nosotros, de hecho, desde la misión de observación electoral tenemos un portal que se denomina Pilas con el Voto. Este portal de Pilas con el Voto, ustedes pueden consultar en internet, Pilas con el Voto, misión de observación electoral. Pueden como ciudadanía generar cualquier reporte de irregularidades que ustedes estén viendo desde cualquier etapa del proceso electoral, y nosotros estaremos atentos a analizar esa información. Nos sirve para nuestros informes, y luego posteriormente pues también enviamos esa información a las autoridades para las medidas a que haya lugar. Luego de que se dé la votación popular, pues será interesante ver cuál
ese resultado, si hay aprobación por parte del pueblo o si hay una negatoria, si hay una aprobación, luego sigue la etapa de la Corte Constitucional. En la etapa de la Corte Constitucional, pues también estar atentos a cómo se desarrolla el mecanismo. Puede abrirse una etapa ante la Corte Constitucional de intervenciones ciudadanas frente a la revisión que hace la Corte. Entonces, pues ahí estaríamos atentos y es la ocasión también, uno podría llegar a intervenir pues frente a vicios que uno pueda de pronto ver en su formación en la convocatoria de este mecanismo, o si no los hay. Y luego posteriormente llega otra etapa que también es supremamente interesante, que ya es el cumplimiento. Entonces, como ya también bien se señaló, oiga, tiene que cumplirse esto, miremos quién es la autoridad responsable para cumplir la pregunta que haya sido aprobada o si son todas, y si no se aprueba, entonces el gobierno puede mediante decreto llegar y sacar un decreto con fuerza de ley. Bueno, si es de ley, pues debería el Congreso, tiene 2 periodos para poder sacar esa ley. Si no la saca luego el gobierno mediante decreto con fuerza de ley, podría sacar pues la ley correspondiente, porque igual es un decreto con fuerza de ley, y luego pues ya tendría que verse la efectividad, que también la ley señala que dentro de los 2 meses siguientes a ese decreto tendría que verse ya los resultados de esa consulta en la vida de los ciudadanos. Entonces mire que son diferentes etapas, sobre todas las cuales la Comisión de Observación Electoral está muy atenta. Muchas gracias, doctor. Interesantísimo esas respuestas, porque hacen parte de todo ese proceso. Muy importante conocer el aspecto de la aplicación de recursos en el desarrollo de la hipotética consulta. Pero me gustaría, doctor Luis Guillermo, así como el doctor Alejandro habla desde su perspectiva de la misión de observación electoral, ¿qué nos puede decir usted sobre el tema de el mismo Consejo Nacional Electoral y las autoridades electorales de Colombia? Están, y ante la inexperiencia relativa para atender este tipo de asuntos, ¿está preparado hoy el Consejo Nacional Electoral para asumir este control, esta dirección de una posible consulta popular en Colombia? No, qué vergüenza. Bueno, lo primero que hay que señalar es que el Consejo Nacional Electoral, como lo hizo para la consulta popular anticorrupción del 2018, tendría que expedir al menos 3 resoluciones. Una primera relacionada con el monto máximo que se puede gastar en cada comité a favor o en contra de la consulta o por la abstención, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, y dependiendo del nivel, pues hay unos montos que no se pueden sobrepasar. Como dijo el doctor Alejandro, se tiene que informar por parte del comité que se conforme en cada uno de estos territorios justamente una rendición de cuentas de cómo se consiguen los recursos. No hay financiación estatal, eso se tiene que tener claro. No hay reposición de votos, no es porque yo voy, consigo 11 millones de votos a favor de una pregunta, me van a reembolsar el esfuerzo que yo hice. No, se tienen que respetar esos topes. La segunda resolución que debe expedir el Consejo Nacional Electoral es distribuyendo los espacios de la televisión, de la radio y la televisión públicas, para que todos los que se inscriban en esos 15 días siguientes al decreto que la convoca, pues tengan la posibilidad de expresarse. Y en tercer lugar, también regulando la participación de los testigos electorales en todo el proceso. También lo que quisiera aclarar es que los costos disminuyen en la medida en que la consulta se hace cercana a una elección, porque ya hay montada toda una infraestructura, los puestos de votación, etcétera. Aprovechando esa infraestructura, pues se podría garantizar incluso pues, que participen los mismos jurados, que pues se amplíe la base de los testigos electorales, pero esencialmente no se tendría que partir de cero. Si no se parte de cero, pues el costo sobre el erario público sería mucho menor. Pero bien, podrían los costos elevarse si decide hacerse la consulta en enero o en febrero, que no hay
que no hay cerca elecciones. La primera elección del año 2026 sería el 8 de marzo en las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Doctor, ilustrativa la temática, muy importante. Doctor Alfonso, pero me parece que es importante, si usted me lo permite, enlazar estas dos cosas muy importantes que nos dice el doctor Luis Guillermo y también el doctor Alejandro, con lo que estamos tratando de hacer, que eso es un poquito lo que yo creo que se pasa de lado. Y es que por hablar de cuánto cuesta la consulta, de que eso es un problema, preguntarle a la gente, de que no se debe hacer eso porque se gasta un dinero, está la posición, como lo dice bien Alejandro, de que esta democracia cuesta y que tiene una necesidad de hacerse, pero que también hay formas, como lo dice Luis Guillermo, en el sentido de que si acercamos las elecciones, puede haber unos ahorros en costos. Pero ¿qué es lo que estamos ganando como sociedad? Es decir, cómo nosotros como sociedad, por ejemplo, nos rehusamos a discutir temas si se va a respetar la jornada máxima de 42 horas o no. Cómo nos rehusamos a discutir el inicio de la jornada nocturna. Es que esos son derechos que los trabajadores tenían en Colombia y se le quitaron. ¿Cómo es posible que la gente no pueda decidir si se van a reconocer los dominicales, los festivos, como un derecho del trabajador para que se pueda dignificar su tarea? ¿Cómo no se va a reconocer la formalización laboral como necesidad? Por ejemplo, el tema de las plataformas digitales. Reglamentar esta situación que es un tema de la actualidad, es un tema que nos pasa día a día, que vemos a los trabajadores precarizados en bicicletas, cayendo el agua, haciendo domicilios sin una seguridad social, sin ninguna forma de garantizar que en caso de un accidente puedan tener alguna atención por parte de una ARL. ¿Cómo no? Es decir, estas preguntas versan sobre esas posibilidades, sobre el trabajo rural, sobre el trabajo campesino, sobre el contrato de aprendizaje, que es muy importante. Entonces, esas son las preguntas que se van a organizar para que se consulte a la gente. Entonces, ¿cómo es posible que con el argumento de que no podemos hacer un gasto en preguntarle a la gente qué derechos quiere reconocer, entonces vamos a permitir que leyes arbitrarias, que leyes que no cumplieron el propósito de aumentar el empleo, como se dijo en su momento, y que en cambio sí recortaron derechos, hoy no sean consultadas para la gente? ¿Cómo vamos a seguir permitiendo que desaparezcan los derechos de los trabajadores sin siquiera tener la oportunidad de consultar a la ciudadanía? Por eso es importante que la ciudadanía entienda la importancia de vencer la abstención como una herramienta de evitar los debates que reconocen los derechos. Y si no están de acuerdo, pues pueden votar que no. Pero lo importante es que entendamos que como sociedad no podemos darle la espalda a la oportunidad que nos da este gobierno de participar en las decisiones que nos concitan a todos. Esa es como una reflexión final que yo dejaría ahí. Pero es una reflexión profunda. Realmente usted ha hecho una compilación de el por qué debemos respaldar, apoyar firmemente la consulta popular en ese sentido. Qué interesante la intervención, porque ha logrado llegar a esa almendra que queríamos llegar, precisamente buscando el sentido, buscándole esa necesidad patriótica del reconocimiento, de la recuperación de esos derechos laborales que en mal momento algún gobierno de manera desconcertante para el sector de los trabajadores colombianos, mediante unos engaños
se logró que los deshabilitaran. Es realmente incomprensible cómo cuando se le quitan los derechos está muy bien, y cuando se hace por parte del gobierno progresista buscar la posibilidad de la recuperación y la estabilización de esos derechos, entonces viene el grito en el cielo. Doctor García, qué interesante esa reflexión. Realmente nos corresponde a todos los comunales y a todos los colombianos en general tener esas apreciaciones, lograr tener esos conocimientos para que de una vez por todas, de una manera conjunta, la sociedad colombiana, los trabajadores, los campesinos puedan abogar y teniendo la participación directa decidan qué es el destino de cada uno de ellos. Importantísima esa apreciación, y realmente estaba conectada con esa inquietud que hemos planteado a lo largo de la charla sobre el manejo del contenido de las preguntas. Bien importante eso porque los comunales también, que nuestra base comunal está integrada precisamente por trabajadores, integrada por aquellos seres que lo único que tienen es su dignidad y su fuerza de trabajo. Entonces, a ellos debemos llegar, y debemos llegar por una situación importante. Si miramos cifras, nosotros tenemos que considerar que somos un sector de suprema importancia para el resultado final de este propósito. Nosotros nos jactamos de tener una base comunal aproximadamente de 8 millones de afiliados. De esos 8 millones tenemos que lograr que salgan con conciencia, que salgan con objetividad a integrar esos comités por el sí, esos comités por el desempeño de esos elementos que son muy particulares y muy propios de los trabajadores. Estaremos precisamente en esa tónica. Tenemos que continuar, tenemos que lograr que la capacitación, que esa facilidad de explicación con la que usted y ustedes han logrado llegar a miles de comunales que en estos momentos nos escuchan y nos ven, para lograr concitarlos a la acción, para lograr que realmente la acción comunal se convierta en ese elemento dinamizador del proceso de transformación de nuestra nación. Tenemos mucho de qué hablar. Estamos en un momento crucial para el país. Tenemos que ir juntándonos para lograr que la gran pueda entender este proceso y podamos salir a defender en las calles de manera tranquila, pacífica, pero con contundencia, el respaldo a nuestro gobierno, que es el gobierno de la acción comunal también. Tendríamos, querida Magda, por allí algún elemento sobre unas intervenciones que nos darían también luces sobre algunos de los elementos que hemos dialogado en este rato. Magda. Quiero anticipar, hoy ya están escogidos 11 temas de lo que se presenta, en los cuales está varios de lo que ustedes han comunicado, que tiene que ver con la jornada laboral, con el tema de la patología menstrual, tiene que ver con la estabilidad laboral, que a usted no lo puede estar despidiendo sin una causa justa, y al mismo tiempo de que la seguridad tenga que ver que no pueden haber contratos de prestación de servicio de más de 2 años, con el tema de los dominicales, etcétera. Ya están escogidos los 11 temas. Ahora lo que hay que buscar es una redacción mucho más facilista, pero también se ha pensado en abrir una convocatoria digital en un correo para que la gente exprese cuáles son los principales problemas que tiene dentro de sus aspectos laborales para que se lleve esas preguntas a la consulta. Yo no creo que sean millones, los problemas son pocos porque los derechos colectivos que hoy no se cumplen son una decena. No habrá millones de personas que escriban, pero van a ser los mismos porque son los empleadores los que han esclavizado a la clase obrera. Sería habilitar un correo para que
soliciten o hagan propuestas de algunas preguntas y esas preguntas van a ver que coinciden con las nuestras y de pronto serán una o dos más, porque los derechos colectivos hoy son una decena que no se cumplen, por lo cual eso está sustentado en convenios internacionales, en fallos de la Corte, y hoy no se están cumpliendo porque los empleadores están esclavizando a la clase obrera. No, yo siempre dije que estaba entre la segunda y tercera semana de abril. Es una intervención pues del ministro del Interior explicando de alguna manera la posición del gobierno sobre la temática que hoy nos está ocupando. Deberíamos, señores panelistas, con el agradecimiento de parte de nuestra organización de la Acción Comunal, con nuestro agradecimiento a los centenares de comunales que nos escuchan y nos ven, retomar conforme a la percepción de ustedes, conocedores como los que más, sobre esa temática, cómo podía la organización comunal intervenir de una manera contundente en los resultados de una hipotética consulta popular. Doctor Gustavo, usted que ha estado tan cerca, usted y todos ustedes que han estado allí conociendo el talante de los comunales, esa percepción. Doctor, le agradezco mucho las palabras, la oportunidad de intervenir aquí, porque además debo despedirme ya que tenemos agenda nocturna que inicia en este momento. Pero yo lo que quiero decirles es una invitación a los comunales a que la organización social debe transmitirse a las decisiones políticas. Y esa organización social que por años ha soñado con ser parte de las decisiones importantes de la nación, hoy tiene una oportunidad para hacerlo. Por eso debe estructurarse no solamente en la forma social que ya se tiene en los diferentes niveles, sino también debe aprovecharse eso para hacer comités por el sí, comités por la organización política. Allí hemos iniciado con una serie de amigos comunales y de mujeres comunales que nos están acompañando un primer avance de lo que será uno de los comités promotores por el sí. Pero también en ese comité tiene una finalidad, que le boto la chiva aquí en este escenario, que es recomponer el movimiento comunal de Colombia. Ese movimiento que un día fue un partido político que recorrió las calles, que tuvo representación parlamentaria, creo que es el momento de volverlo a hacer. Si bien esta participación social nunca ha cesado, esa participación política sí dejó de existir y perdió su personalidad jurídica. Y creo que es la hora de reclamar ese espacio político que la acción comunal debe tener como organización incidente, y por eso vamos a recomponer esa estructura de ese partido y vamos a construir nuevamente el Partido Comunal de Colombia. No solamente para que sea un puntal esencial dentro de esta reforma que se pregunta en la consulta popular, sino también para que sea un partido que contribuya en la formación de listas, en la búsqueda de candidatos para tener representación en el Congreso de la República. Por eso estamos anunciando esta reconstitución de este movimiento, que será un partido político con las banderas comunales, con las banderas solidarias, con las banderas del sector social colombiano, que mucho necesita tener una voz directa en las distintas instancias. Yo creo que el presidente de la República ha abierto, como nunca antes, unos canales en los cuales se está escuchando la acción comunal, y debemos asegurar que esta decisión política perviva este gobierno y se constituya en una fuerza social y comunitaria de desarrollo que permita que el país tenga una visión distinta de cómo nosotros debemos construir el bienestar y la paz en todos nuestros territorios.
Doctor Gustavo, nos alientan sus palabras, realmente interesantísimo. Es una necesidad sentida de la organización comunal. Y sí me gustaría trasladarle la misma inquietud, su percepción hacia la consecución del poder político por parte de la acción comunal al doctor Luis Guillermo, porque por lo conocedor que del tema es y de las perspectivas que se pueden presentar para lograr que desde la acción comunal se pueda reconstituir ese proyecto político electoral que tanta falta hace para que esas bases comunales y comunitarias realmente tengan acceso a los espacios de decisión, a los espacios de la participación ciudadana. Bueno, Alfonso, en primer lugar, pues la acción comunal es el mecanismo idóneo de la participación ciudadana, de la voluntad popular, de constituir al pueblo soberano. Se hace a través de esa democracia directa que se tiene de manera mucho más cercana por cada junta de acción comunal, en cada vereda, en cada barrio, de cada pueblo, de cada ciudad en nuestro país. Y por lo tanto, para que podamos lograr el triunfo de esta consulta popular, recordar lo que ya Gustavo manifestó también en su intervención, o usted mismo, Alfonso, el movimiento comunal está representado en este gobierno del cambio. Como toda la clase trabajadora del país está representada en este gobierno del cambio. Por lo tanto, lo que aspiraríamos es que cada Junta de Acción Comunal se inscriba como un comité promotor del sí ante la organización electoral. En segundo lugar, sí, desde hace años yo he venido asesorando el movimiento comunal. Jaime Gutiérrez me ha invitado a distintos encuentros suyos para hablar de esas posibilidades. En su momento les asesoramos para que en aplicación del acuerdo de paz y reconociendo que el movimiento comunal, que tuvo un partido político, que tuvo una representación parlamentaria, siendo una de las expresiones populares más victimizadas del país, porque han sido miles los líderes y lideresas de las juntas de acción comunal que han sido asesinadas, que se aplicara el acuerdo de paz para reconocerles personería jurídica. Lamentablemente el Consejo Nacional Electoral negó, cerró la vía a esa posibilidad. Queda otra, que es la de constituir un grupo significativo de ciudadanos que les permita recolectar el número suficiente de apoyos y una vez validados por la organización electoral, que puedan presentarse con candidato propio a la presidencia de la República, si así lo desean, o presentarse también a las elecciones de las cámaras de representantes en cada departamento y al Senado de la República. Jaime me ha hecho la invitación para tener otra charla con ustedes en otro momento para tratar más en detalle lo que sería el paso a paso de esta iniciativa para que ustedes lleguen a constituirse en un movimiento político conforme lo establece el artículo 108 constitucional. Quisiera, para concluir, si no hubiese más preguntas, citar una frase de Jorge Eliezer Gaitán, que encarna justamente este llamado del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, para demostrar que el pueblo es soberano y que en él efectivamente recae el poder público. Dijo Gaitán: cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo ordena, si el pueblo es el pueblo y no una multitud anónima de siervos. Muchas gracias, Alfonso. A usted, doctor, por esas tan gráficas expresiones sobre la posición y el futuro de la acción comunal. Pero también quisiera escuchar, y quisiéramos escuchar los comunales de Colombia, la opinión, la percepción que encarnaría el doctor Alejandro desde su posición de privilegiada, por supuesto, desde la misión de observación electoral, desde la MOE.
Doctor Alejandro. Claro que sí, Alfonso. Claro que sí, pues frente a la participación política en un mecanismo de participación democrática, uno podría como hacer dos grupos. Los que decidan hacer una participación activa y constituirse como comité promotor. Entonces, pues el llamado desde la misión de observación electoral es hacer un ejercicio siempre transparente, ya lo señalaba, en cuanto a recolección de recursos, en la forma en que se hace campaña, la pedagogía, porque eso es uno de los males pues, que afectan los procesos democráticos en Colombia en malas prácticas. Entonces, siempre es desde una promoción que se haga de cualquier mecanismo, es hacer las buenas prácticas y ser reflejo de eso en cuanto a pedagogía, en cuanto a participación, en cuanto también a lo que son ahorita, por ejemplo, el manejo de las redes sociales, la desinformación, de atacar al contrincante, más que de pronto promocionar ideas. Entonces, una reflexión es a eso, cómo hacemos campaña política en Colombia y en este caso, cómo hacemos campaña de un mecanismo de participación democrática pues que toca pues derechos. Entonces, pues yo creo que en función de los derechos que debería generarse todo un debate público. Ya en cuanto de pronto a una posición pasiva de ver lo que está pasando, el llamado siempre es pues precisamente a ver, ¿cierto? A prestar sus ojos, sus oídos al servicio de la democracia y reiterar el llamado a que desde la MOE pues tenemos la herramienta pilas con el voto en caso de que detecten cualquier tipo de irregularidad, cualquier circunstancia, pues estamos siempre atentos a recibir ese reporte para darle el mejor tránsito posible y en este caso pues también que las autoridades lo conozcan. Entonces ese es el llamado y agradecemos mucho desde la misión de observación electoral el poder participar de estos espacios de pedagogía y haber compartido pues con el doctor Gustavo, el doctor Guillermo, a quienes estimo y pues a ustedes como miembros de la Acción Comunal, que también es una labor muy admirable en ese ejercicio pues de lo que es ya el territorio, ¿no? Porque es que Colombia a la final es territorio. Entonces, muchas gracias por todo. A usted, doctor Alejandro, muchísimas gracias. Realmente nosotros encarnamos esa voluntad y esa necesidad de la sociedad colombiana para lograr organizarnos y lograr obtener esos beneficios que merece la sociedad. Nosotros como nuestro gobierno del cambio estamos comprometidos en lograr esa transformación, de buscar los mecanismos idóneos y pacíficos para lograr que nuestras comunidades al menos tengan lo que merecen. Y porque es que hasta eso nos han arrebatado. Entonces, realmente significativa la intervención de ustedes, valiosísimos los aportes que nos hacen. Estaremos muy prestos a continuar con estos procesos de pedagogía y estoy seguro que nos estaremos encontrando en las calles, con la gente, cuando estaremos impulsando ese proceso de la aprobación del desarrollo de esa consulta popular. Realmente agradecidos con ustedes que han tomado su tiempo, que han tomado su enorme voluntad, que la han desplegado para llevarle a nuestros afiliados, a nuestros comunales y a las comunidades estos espacios de capacitación, de formación y de pedagogía. Juntos lo lograremos. Y haremos realidad una expresión que hemos acuñado y es que la acción comunal es el camino. Magda, siga usted por favor. Ahí está Jaime Gutiérrez. Jaime. Está tratando de conectarse. Bueno, yo creo que ya es tiempo de despedir el programa, pero antes quisiéramos enviar un pedacito de un video que algunos nos llamó la atención estos últimos días y quisiéramos compartirlos con ustedes.
Continuaremos explorando los momentos y los personajes para que hablemos de la consulta popular, con conocimiento de causa, con voluntad y con entereza, con todo el arrojo que ha caracterizado a la acción comunal a lo largo y ancho del país y desde ya hace más de 60 años. Estamos dispuestos a ello. Nuestro compromiso es ese, hacer de nuestro país un mejor espacio para todos. Agradecerle infinitamente a nuestros panelistas, eh, sin lugar a dudas, profundos conocedores de la temática que hoy nos ocupa, y agradecerles infinitamente. De verdad, aspiramos que con el paso del tiempo podamos compartir otros espacios para llevarles este mensaje esperanzador a nuestros afiliados, a nuestra acción comunal. Bueno, Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias, Freddy Alejandro, a Magda y a todos nuestros Listo. compañeros y compañeras del movimiento comunal. Un gran abrazo para ustedes. Gracias. Un saludo. Muchas gracias. Ustedes. A este Congreso demostrar si obedece al pueblo como en una democracia, si no le da pena obedecer como servidores públicos y consideran a su pueblo el verdadero comandante que da las órdenes, o lo traiciona. No quiere descubrir el mayor desastre. No quiere descubrir el mayor desastre. En el Amazonas están quemando ante los ojos de un gobierno Acabaron los corruptos en el Congreso. A estos grandes empresarios. Porque cuando lo traicionan, le toca al pueblo decidir, y llegó el momento de decidir. Por eso la propuesta de la consulta popular me parece fundamental, porque estamos haciendo vivir la Constitución del 91. Ya salieron los oligarcas, los dueños del dinero, los que matan y asesinan, a gritar contra la consulta popular porque le tienen miedo al pueblo de Colombia. Americano, para cabalgar con una bandera libertaria, que dicen que la protesta es un derecho fundamental y que Hola, Magda.